Mesías, el Hijo de Dios, que había muerto y resucitado, y que el Señor era el que vino a dar libertad y salvación a nuestras almas. En el capítulo 2 de los Hechos, en el verso 42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Interesante, ¿verdad? ¿Para qué se reunía la iglesia? Para tener comunión unos con otros. Ese es parte del fundamento que la Escritura nos deja escrito. Para que usted y yo tengamos esa comunión. Pero hoy en día vemos congregaciones de que no se conocen. Hay familias que van a iglesias grandes, ¿verdad?, donde hay muchas personas y no alcanzan a conocerse. ¿Y cómo va a haber comunión si el Señor en su palabra dejó establecido que tiene que haber comunión unos con los otros? Acuérdense, Dios no hace excepciones de personas, y por la misma razón nosotros tenemos que compartir unos con otros. También dice que partían el pan, compartían los alimentos juntos, tenían un tiempo de comunión juntos. Y no solamente compartían el alimento, sino que conforme al pasaje dice que también se unían a orar. El fundamento que los apóstoles enseñaron era la oración, el partimiento del pan y la comunión unos con otros. Y sabe, eso marcaba y marcó totalmente en el tiempo de la iglesia primitiva cómo la iglesia de Jesucristo empezó a crecer de una manera increíble. Cómo el mensaje de salvación empezó a esparcirse por muchos lugares, por muchas naciones. A tal grado que hasta América llegó, gracias al Señor. Ahora tenemos también el Evangelio y en muchos lugares, ¿verdad? Porque el propósito de Jesús es que todo el Evangelio sea predicado en el mundo entero. Y cuando eso ocurra, hermanos, entonces dice la Biblia, vendrá el fin. Así que observemos nuevamente ahí Hechos capítulo 2, en el versículo 42, y observe. Me gustaría hacer un pequeño análisis en cada palabra. ¿Qué significa perseverar o perseveraban? Como crecimiento. ¿Crecimiento? Muy bien. Espiritual, como también más se unían a la iglesia, más gente venía a los caminos de Dios. Más gente venía a la iglesia. ¿Y qué es lo que la gente miraba en ellos, que les llamaba la atención para ser parte de ellos? La unidad que tenían. La unidad que tenían, exactamente. Y eso es lo que carece hoy en día la iglesia, que no se ve esa unidad. Lo que va a impactar realmente, el mensaje que va a impactar a las personas es ver la unidad entre nosotros y ver que nos ayudamos en esa comunión mutua. Si usted sabe de alguna familia que está pasando necesidad, hermanos, tenemos que unirnos, llevarle una despensa o ver de qué manera se ayuda a esa persona, a esa familia. Pero todo eso se ha perdido, por eso muchas personas no creen en el Evangelio, porque no hay amor, no hay unidad. Ahora, fíjese otro fundamento importante, en el partimiento del pan. ¿Y eso qué significa? Estamos en Hechos capítulo 2, verso 42. Bendito sea Jesús. Amén. ¿Qué más le llama la atención de ese pasaje? Veamos lo que dice el verso 41, un verso antes. Dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Fíjese, 3,000 personas ahora perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuántas personas eran? Como 3,000 dice.
Bendito sea el Señor por eso. ¿Sabe? Por esa causa nosotros tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Y dar por sentar como verdad la Escritura. Sabemos que la palabra del Señor es real, es viva, y creemos que es inspirada por hombres que Dios eligió para traer el mensaje, ¿verdad?, a nuestra vida. Búsquenme por favor ahí específicamente Primera de Pedro. Vamos a ver un pasaje que respalda esto que estoy diciendo. Gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Amén. Ahí lo vemos, déjeme buscar el pasaje. Bendito sea Jesús. Le damos la bienvenida también a aquellos que se van a unir por las redes sociales. Sé que es importante, amados hermanos, el poder estar en esa comunión que la misma palabra nos enseña. Bendito sea Jesús. Específicamente está en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 19. Ahí estaremos viendo pasajes de vital importancia para que usted vea lo firme que es las Sagradas Escrituras. ¿Sabe? Porque aún yo, hermano, en mi ignorancia, cuando no conocía la palabra del Señor, a veces hay personas, yo lo hice en algún tiempo, ¿verdad?, que dudamos de la veracidad de las Sagradas Escrituras, dudamos de lo que realmente dice la Biblia. Incluso hay personas, o habemos personas que tienden a decir que el papel aguanta con lo que le pongan. La gente dice, ¿cómo estoy seguro que lo que la Biblia dice es verdad? Y ahí es donde entra en acción lo que nosotros, ¿verdad?, le decimos comúnmente nuestra fe en Dios. El caminar en Dios es por fe, no es por ver señales, ¿verdad? Pero vea lo que dice el pasaje, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. ¿Me lo puede leer? Vea lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Interesante, mire lo que dice, tenemos también la palabra profética más segura. Quiere decir que las Sagradas Escrituras, la Biblia, es un libro seguro. Mire, hoy en día tenemos la bendición que Dios le dio sabiduría a los hombres, y ahora, hermano, usted puede, con el famoso GPS o el GPS en inglés, usted le pone la dirección y ese GPS lo lleva a cualquier lugar. ¿Estamos? Pero ¿cómo le hacían antes? ¿Cómo le hacía la gente cuando no tenían GPS? ¿Se acuerdan cómo le hacían antes? Te vas, dice, y cuando llegues a un lugar, ahí está un árbol grande, en ese árbol vas a cruzar a la izquierda. Entonces nos guiábamos por señas para poder llegar a un punto A al punto B, a un lugar determinado. Pero ahora, hermanos, imagínense cómo podemos decir yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Eso es irónico. ¿Cómo vamos a creer en Dios a menos que sea otro Dios? Pero si creemos en el Dios que realmente creó la tierra, tenemos que creer en la Biblia. Pero si usted y yo no creemos en la Biblia, entonces no sé cuál Dios usted y yo
estamos conociendo o servimos, porque si no servimos, tal como dice la Biblia, hermanos, entonces, ¿quién es nuestro Dios? Es irónico, hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. ¿Será posible eso? Y eso es lo que tenemos, hermanos, que nosotros estar seguros, que si la palabra de Dios lo dice, hermanos, no podemos dudar, porque entonces estamos realmente ofendiendo al Señor en no creer lo que Él dejó establecido. Vea lo que dice Pedro. Ahora imagínense quién lo escribe, Pedro. En la vez pasada hablábamos al respecto. ¿Quién traicionó más a Jesús? ¿Judas o Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Quién traicionó más a Jesús? ¿Judas o Pedro? Pedro, hermanos, porque Pedro con declaración, él le juró, él le dijo que hasta la muerte estaba dispuesto a ir por él. Pero el Señor se le quedó mirando y le dijo, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. No, Señor, no te negaré. Judas, pues, él había sido destinado para ese trabajo, pero Pedro no. Ya de cuenta, como dicen allá en México, a las primeras de cambios se echó para atrás. Así que no podemos, hermanos, dudar de la palabra de Dios. Ahora, fíjese, ese que se echó para atrás, el Espíritu Santo lo inspiró. Y mire lo que dice en el verso 19 una vez más. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, que alumbra en lugar oscuro. ¿Cierto o no? Que la palabra de Dios trae luz. Cuando usted y yo andamos caminando en tinieblas, la palabra de Dios trae luz a nuestra vida. Acuérdese cuando usted y yo no conocíamos la palabra, hermano. Dígame, ¿cierto o no? Que en el hogar parecíamos perros y gatos. Pero la palabra de Dios trajo luz a nuestra vida. Y ahora, hermano, la palabra nos dice que eso no está bien. Y por eso obedecemos la palabra y el Espíritu Santo nos ayuda para vivir de acuerdo a la palabra. Y ya no estamos como perros y gatos. Dirían allá en mi rancho, como chuchos y gatos. Gloria a Dios. Sigue diciendo Pedro. Verso 20. Oiga bien lo que dice esta palabra. Entendiendo primero. ¿Qué tenemos que hacer? Entender primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto es para todos, hermanos. La palabra de Dios es para todo aquel que le cree a Dios. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y dice, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué no le dice el que está a su lado? La Biblia la escribieron hombres, pero el Espíritu Santo fue el que les dictaba lo que escribieran. Esto es hermoso, ¿verdad? Haz de cuenta como que el Señor viene profecía de primera mano y le dice, el Señor a su vida le habla, le dice, dile a la hermana Juana que le traiga un mensaje de parte de Dios. Eso ya es profecía de primera mano. De hecho, tenemos ahorita activo lo que es el don de profecía. Lo vemos allá en las cartas de Corintios. En la carta de Corintios, Pablo dice que no ignoremos los dones espirituales. Él dice que él desea que se profetice más para edificar la iglesia. Amén. Pero la palabra de Dios es profecía, la cual, ¿verdad?, nos inspira, nos ayuda, nos corrige, nos educa, nos cambia, nos transforma para que no hagamos, hermano, como lo hacíamos antes. Antes éramos gobernados por lo que pensábamos
o habían personas que eran gobernadas por el espíritu de desobediencia. Búsqueme rapidito Efesios capítulo 2, verso 1 y 2. Mire lo que dice. Efesios. Bendito sea el Señor. Amada hermana, alcánceme mi Biblia, mire que vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Páseme la Biblia. Bendito sea Jesús. Así estamos todos juntos, unánimes. Alabado sea Cristo. Ahí en la carta de Efesios, en el capítulo 2, ¿por qué le enfatizo eso? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Oiga bien, ¿cómo estábamos antes? Dice que Jesús, Él nos dio vida, lo estoy parafraseando, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero vea lo que dice el verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Estamos claros? Ese espíritu opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que en algún tiempo, en su vida y en la mía, ese espíritu tuvo poder. Él nos manipulaba. Él nos hacía como títeres. Pero Dios, en su absoluta misericordia, ahora nos da libertad por su palabra, por haber recibido a Cristo, hermanos. Y es por eso que Él desea de que usted y yo nos afirmemos con su palabra. Que la palabra del Señor sea, hermano, una palabra rema, una palabra de bendición, una palabra que usted no dude. Si el Señor lo dice, lo va a cumplir. A lo mejor no en el día de hoy ni mañana, pero el Señor cumple su promesa, porque Él prueba nuestra fe. Imagínense cuánto tiempo tuvo que esperar una mujer llamada Ana, que por muchísimo tiempo se burlaban de ella porque era estéril. Pero un día dice que fueron a alabar al templo de Jehová y ella derramó su alma, lloró y oró por largo tiempo pidiéndole a Dios que le diera un hijo. Y el Señor le dijo, para eso va a ser tarea, primer libro de Samuel en el capítulo 1, ahí lo pueden leer. Dice la Biblia que Dios le puso una paz en su corazón y le dijo que en un año, usando al sacerdote, que en un año iba a tener a su hijo. ¿Cuánto tiempo esperó? Un año. Y a veces nosotros queremos que el siguiente día nos conceda el Señor lo que le estamos pidiendo. ¿Cuántos tenemos oídos para oír? Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, te voy a bendecir y vas a tener descendencia de tu mujer Sara. Cuando Dios le dio la promesa, Abraham tenía aproximadamente 75 años y tuvo que esperar 25 largos años para que viera nacer a su hijo Isaac. ¿Cuántos años esperó Abraham? 25 años. ¿Qué es lo que necesita el Señor? Procesar nuestro corazón primero para que nosotros creamos en lo que Él nos dice. Pero ¿qué pasa, hermano? A veces nos desesperamos. Y la desesperación nos saca del propósito de Dios y perdemos la bendición. Por eso seguimos acá en lo que es la pantalla, como dice ahí, la escritura, ¿verdad? Inspiración de las escrituras. Las escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, son verbalmente inspirados por Dios y son revelación de Dios al hombre, las reglas infalibles e inapelables de fe y conducta. Y vamos a ir rapidito ahí a la segunda carta de Timoteo. Vaya conmigo y nos vamos a gozar, gloria al Señor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Estos son versículos que
le encargo que se los memorice, porque un día le van a servir. Cuando usted le pidan, ¿y tú cómo me compruebas que la Biblia es inspirada por Dios? Son pasajes importantes que usted tiene que atesorar en su corazón, porque le van a servir el día de mañana. En el versículo 15 en adelante dice: bendito sea el Señor, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es por fe, hermanos. Dice el 16, diga conmigo: toda la escritura. Toda la escritura. ¿Y qué es toda la escritura, hermano? Toda la escritura, todo el libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros, los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, son inspiración divina. Dice el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, al decir hombre de Dios está hablando en general, tanto el hombre como la mujer, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra perfecto nos habla de completo, hermano. Que usted sea completo en el Señor. La perfección la vamos a alcanzar cuando Cristo venga. Así que ahorita no hay nadie perfecto, solo Cristo. Pero cuando Cristo venga, Él va a perfeccionar completamente nuestras vidas. Así que cuando usa la palabra perfecto del original, quiere decir completo. Que usted está completo en Cristo, no por sus obras, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Somos salvos por gracia, somos santos por gracia, somos, hermanos, limpios por gracia, hemos sido perdonados por gracia. Amén. Entonces, esa realidad, hermanos, nos ayuda a estar firmes en nuestro caminar. Y entre más conocemos estas verdades, usted, hermanos, vive confiado. Mire, la paz es una atmósfera hermosa que usted experimenta esa paz en su corazón, porque la Escritura dice que toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios. Amén. Dios es bueno, amén. Amén. ¿Cuántos se gozan esta noche? Fíjese bien, vamos a analizar un poquito más amplio el pasaje 16. Ya entendimos que toda la Escritura. ¿Qué entiende cuando dice es inspiración de Dios? ¿Qué está diciendo el escritor? Él es el que habla, Él es el que es como su mente de Dios. Él es el que está Los haciendo. pensamientos de Él son de Dios, sino no del hombre. Amén. Él es el que está en control. Alabado sea Cristo. Pero dice que esta escritura es útil para enseñar. ¿Enseñarnos el qué? El camino, la verdad y la vida. Pero en el camino, hermano, hay mucho que aprender. Porque el camino es larguísimo para algunos, para otros es cortito. Imagínense el camino que le tocó a aquel hombre que estaba a la par de Jesús en aquella cruz. ¿Qué tanto recorrió aquel hombre? Fue poquito. Simplemente reconoció sus pecados. Ni siquiera le dijo: Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Ni siquiera hizo una oración de aceptación de Cristo. Simplemente en la intención de su corazón, el Señor entendió lo que este hombre estaba tratando de decirle. Porque Él vio la acción de ese hombre con su compañero. Le dijo: ni aun estando en la misma condenación, ¿no tienes temor de Dios?
nosotros, le dijo, tú y yo estamos siendo enjuiciados por lo que hicimos, por lo que merecemos, pero él, le dijo, él está siendo enjuiciado por algo que no hizo, él es inocente. Y el hombre, imagínense, yo trato de visualizar esa experiencia, y ese hombre empezó, hermano, me imagino que a estremecerse en su corazón y a decirle, Señor, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y qué sorpresa se llevó, amados hermanos, cuando Jesús lo queda viendo, lo mira y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea el Señor. Imagínense. ¿Cuánto más nosotros, hermano? Diría usted, pero eso es injusto si no, hermano, él murió horrendamente. Mire, su cuerpo fue fragelado, sus rodillas fueron destruidas. O sea, él sufrió, él murió, físicamente murió. Por eso Jesús dice, no temas al que puede matar el cuerpo, mas el alma no puede tocar. Teme más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Palabras textuales de Jesús. Entonces, por eso nosotros, amados, tenemos que seguir avanzando, seguir adelante, porque solamente, hermano, en la perseverancia, siguiendo el camino del Señor, vamos a llegar lejos. Amén. Amén. Bendito sea Jesús. ¿Qué más dice? Dice que la palabra es útil para enseñarnos. ¿Enseñar el qué, hermano? Algo que hemos perdido, que hoy estamos recuperando, son los valores como persona. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Cuando no conocíamos del Señor, teníamos valores. Hermanos, parecíamos cabritos allá afuera, hermano. Mire, hoy en día, no todos, ¿verdad? Pero una gran parte de los jóvenes han perdido los buenos modales. ¿Cuántos jóvenes son respetuosos hoy en día? Llegan a un lugar y dicen buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y a nosotros, ¿cómo nos criaron nuestros abuelos, nuestros padres? Yo me acuerdo, hermanos, que mi abuelo, mi mamá, uno tenía que llegar con las manos así juntitas. Y había una, por decirlo así, una tradición que uno llegaba con la persona adulta, sea visitante o sea familiar, uno llegaba y le decía buenos días o buenas tardes. Hay partes de Centroamérica que le decían mento abuelito, mento abuelita. Pero con una reverencia, hermano, con un respeto. Y ahora los jóvenes, hermano, santo Dios. ¿Qué pasa con los jóvenes de hoy en día? ¿Dónde están esos buenos modales? Entran y salen como que uno está pintado. Y estos, hermano, esos valores se tienen que recuperar. La amabilidad. Los hijos de Dios tenemos que ser amables. Valores que tenemos que recuperar. Y eso nos enseña el Señor en su palabra. ¿Verdad? Respetar a nuestro prójimo. Ayudar a nuestro prójimo. Porque si no practicamos la palabra, simplemente somos simpatizantes del Evangelio. Mas no somos realmente discípulos de Jesús. ¿Qué era lo que marcaba a estos hombres? Estos hombres que Jesús eligió, lo que marcaba la vida de estos hombres era que ellos eran imitadores de Jesús. Ellos empezaron a imitar a Jesús. Y Jesús los preparó en el campo de, hermano, en el campo de lo que es, misiones, por decirlo así, en el campo misionero. Imagínense qué hubiéramos hecho nosotros si había una multitud de 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Era aproximadamente un grupo de personas como de 12,000 personas. Y que Jesucristo nos dijera a nosotros, denle ustedes de comer. Oiga, hermano, bueno, las hermanas son buenas para cocinar, pero imagínense para darle comida a 12,000 personas. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué tienen por ahí?
Llegó un discípulo y le dijo, Señor, hay nada más 5 panes y 3 pececitos, o al revés. Hay 5 pececitos y 3 panes. Hermanos, y cómo el Señor milagrosamente hizo multiplicar esos panes, hizo multiplicar esos peces y darle de comer a tantísima gente. Y no solamente comieron hasta saciarse, sino que sobraron, dice, 12 cestas. 12 cestas sobraron de pedazos de pan y de pedazos, hermanos, de pescados. Imagínense qué glorioso es el Señor. Él nos enseña a movernos en fe. Imagínense en aquella ocasión como el Señor le llegan a avisar y le dicen, Señor, tu mejor amigo Lázaro está enfermo y está agonizando. Los discípulos a lo mejor pensaron y dijeron, ahorita nos vamos a regresar porque el Señor va a ir a orar por él y se va a sanar. Dice que el Señor todavía se quedó 2 días más. Señor, si Lázaro, no, tranquilos, Lázaro está bien. Y cuando llegaron, dice que tenía 4 días de muerto. Imagínense la impresión que tuvieron esos discípulos al llegar y recibir la noticia, Lázaro se murió. ¿Qué habrán pensado los discípulos de Jesús? ¿Qué habrán pensado? ¿Qué pensaríamos nosotros de Jesús al saber que su amigo, el que amaba, ya tenía 4 días de muerto? Amén. Uno luego se le hace fácil decir, no, pero es que Jesús lo iba a resucitar. Sí, pero eso porque conocemos la historia. Pero si nosotros hubiéramos sido los protagonistas de estar ahí en el momento que Lázaro ya tenía 4 días de muerto, ¿qué hubiéramos pensado? Es duro, ¿no? Oye, si allá el Señor todavía se quedó 2 días más los días que tenía que venir de camino, ¿y por qué el Señor lo dejó morir? Amén. Casi no somos así los hispanos, ¿verdad? Que nos gusta cuestionar por todo. Y el Señor nos dice claramente que Él está en control de todas las cosas. Por eso, la Escritura, como dice el verso 16, estamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. ¿Qué más tenemos que aprender, hermanos? Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a amar. Porque Dios no hace excepciones de personas. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que amar igual que Dios ama. No, a este vecino sí me cae bien, a él sí le hablo, pero a aquel vecino me cae mal, a ese no le hablo. O de plano no le hablo a ninguno. Y entonces, ¿cómo van a ver la luz de Cristo en nosotros? ¿Me explico? Si nosotros somos la luz, que Jesús dijo en el capítulo 6 de Mateo, que nosotros somos la luz del mundo. En otra ocasión Jesús dijo, y alguien que tiene una lámpara no la va a meter debajo del almud, sino que la pone en alto para que todos sean alumbrados. Mire que hay personas que les da pena decir que son cristianos. ¡Ay, santo! ¿Y qué dice la Biblia? Si me niegas, yo también te voy a negar. Entonces, por eso tenemos que... En veces niegan eso porque saben que no andan bien, andan como... No demuestran. No demuestran que son cristianos. Ajá, entonces dicen, no, mejor no le digo, pero me va a dar hasta pena. Sabe que si lo vemos de un punto de vista real, racional, ¿realmente esa persona está convertida a Cristo? Porque cuando uno ha nacido de nuevo, hermano, uno ama a Jesucristo, uno se apasiona por Jesucristo, uno siempre busca del Señor. No dice que andamos en nuestro primer amor. Y sabe, a veces los cristianos que ya tenemos tiempo en el Evangelio, vemos a ese cristiano que anda en ese amor, en ese fuego, en esa pasión por Jesucristo, y dicen, es que anda en su primer amor. Y pregunto yo, ¿y a dónde quedó el tuyo?
¿Qué pasó con tu primer amor? Porque tenemos que seguir alimentando ese amor por el Señor. ¿O a poco, si ponemos una comparación, cuando usted se casó con su viejito o con su viejita, con su novia o su novio, cuando se casó con ella, estaba supuestamente enamorado, ¿no? Pero nomás ya están casados, ya se acabó el amor. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde quedó el amor? Entonces no era amor. ¿Tenemos amor por Cristo? Tenemos que demostrarlo con nuestras actitudes, con nuestros hechos. Amén. Y eso nos enseña la Escritura. Amén. También dice que la Escritura también nos sirve para redarguirnos. ¿Cómo la palabra nos redarguye? ¿Qué dice la Biblia de las mentiras? A ver, hermanos, que nos venga ya en las redes sociales. ¿Qué dice la Biblia de la mentira? Alguno va a decir que los mentirosos van para el infierno. Así lo dice Apocalipsis 8. Y los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego que arde con azufre, ¿verdad? Entonces, si la palabra la hemos leído y entendemos que decir mentiras es pecado, la palabra va a redarguir nuestro corazón cuando soltamos la mentira. Por eso es bueno saber la palabra de Dios, porque entre más usted y yo conocemos la palabra de Dios, ella misma nos ayuda a hacer cambios, hermano. Amén. ¿Cuántos se gozan esta noche? Nos redarguye de pecado. Es más, imagínense cuando, ¿qué dice el Señor ay, Señor, no sé por qué me meto aquí, pero gloria a Dios. En Efesios capítulo 5, verso 25 dice: maridos, amad a vuestra mujer como Cristo amó la iglesia. Y si no lo estamos haciendo, la palabra que dice, nos redarguye. No, es que ya no aguanto esta vieja, dicen por ahí. No, es que también tenemos que ser sinceros, porque hay momentos donde también la mujer se aprovecha. Y tenemos que ser, ¿verdad? Tenemos que ser un complemento. Para Dios dice que los dos somos iguales y nos ha puesto juntos para complementarnos. Hay cosas que la mujer puede hacer, pero hablando en fuerza bruta, por decirlo así, hay cosas que la mujer no puede levantar, pero el hombre sí. Hay cosas que el hombre no puede hacer, pero la mujer sí. Dicen por ahí, ¿verdad? Un mal dicho, pero dicen que la mujer tiene un sexto sentido. No, hermano, la mujer tiene más sapiencia, la piensa más, la analiza más. Y uno no, hermano, el varón nomás a la primera ahí se va. No, hermanos, por eso tenemos que, si tenemos una pareja, ¿verdad? Una esposa, un esposo, tenemos que trabajar en equipo. Porque si no, cuando usted toma una decisión y las cosas salen mal, luego ¿qué dice la esposa? Te lo dije. Te lo dije. ¿Verdad? Allá en El Salvador había un programa que le decía, te lo dije, Chele, le decían. El salvadoreño se va a acordar. Por eso mismo tenemos que leer la palabra de Dios todos los días. ¿Qué dice? Que la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos redarguye y también dice, nos corrige. ¿Cierto o no? Que la palabra de Dios nos corrige. Cuando andamos haciendo cosas que no debemos de hacer, la palabra de Dios nos corrige, hermanos. ¿A cuánto nos ha corregido la palabra? Ay, santo.
¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Nos corrige. Entonces, a la luz de la palabra vemos cómo, ¿verdad?, el Señor de una manera amplia nos deja en un solo pasaje. En ese versículo 16 hay muchas cosas que podemos analizar y aprender. ¿Nos corrige de qué, hermano? Del pecado. Hace un momento mencionamos la mentira. Dígame, ¿ahora peca igual? ¿Cómo usted y yo nos sentimos cuando vamos a decir una mentira y sabemos que es mentira? La típica, hermano, le agarra tarde para ir al trabajo. ¿Y luego qué hacemos? El tráfico. Y esto, y el otro, y no, es mentira, nos quedamos dormidos. ¿Por qué no decimos la verdad? Nos quedamos dormidos. En una ocasión, a mí me pasó, yo llegué tarde al trabajo y me dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué llegaste tarde? La verdad es que me dormí. Estaba tan cansado que no escuché la alarma. Pero si no me necesitan, me regreso para la casa a seguir durmiéndole. No, dice, ponte a trabajar. Porque el Señor nos da más gracia cuando decimos la verdad. Obviamente yo iba en el camino orando, Señor, ayúdame, Señor, se me dormí. Se me pegaron las cobijas, Señor. Y en son de broma le digo, el espíritu de cobija me agarró, Señor. Espíritu de cobija, te reprendo. Porque hoy en día pues a todos le decimos el espíritu, ¿verdad? Espíritu del dolor de cabeza, dicen por ahí, hermano, no podemos espiritualizar todo. Algunas cosas son espirituales y otras no. Pero, regresemos al tema, gloria a Dios. La palabra de Dios nos corrige. ¿Alguien aquí decía malas palabras? ¿O maldiciones? Que de 10 palabras, 9 eran malas y una buena. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Y qué dice la palabra de eso? Mire, Colosenses capítulo 3, ahí dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Si habéis resucitado con Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice ahí, en uno de los pasajes, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y Santiago en el capítulo 3 dice que nuestra boca no puede salir agua dulce y agua amarga. Dice, no podemos hablar maldiciones y también con la misma boca ir a decirle gloria a Dios, te alabo Señor, te bendigo y te... ¿verdad? Y después fuera de la iglesia estamos diciendo maldiciones y media. No se puede, hermanos. Tenemos que corregirnos. Porque con la misma boca, pues para maldecir y para luego después, gloria a Dios, amén. Y con la misma boca salían sin malas palabras, ¿no? Y ya gracias al Señor, hasta esas cosas ya. Entonces la palabra nos corrige. Ya tienen que tener mucho cuidado. Ándele. Y nos instruye. ¿Verdad? La palabra nos enseña cómo comportarnos. La palabra nos enseña cómo caminar en nuestro diario vivir. Por ejemplo, si alguien lo ofende, ¿qué dice la palabra que tenemos que hacer? No es fácil, ¿verdad? Porque Jesús dijo, el que te pegue en una mejilla, tú ponle la otra. Si andamos en la carne, va a decir, ya mero la voy a poner. Pero si andamos en el Espíritu, aguantamos. Con el Espíritu Santo podemos vencer todo. En nuestras emociones humanas, el primer arranque que sale de nosotros es el enojo, es la ira. Pero si dejamos que Dios nos ayude por su palabra, el Espíritu Santo siempre va a estar ahí para ayudarnos. Ahí es donde Jesús dijo, no los voy a dejar solos. Les voy a ayudar, les voy a enviar la promesa del Padre, el Consolador, para que esté con ustedes para siempre. En los momentos de dificultad el Espíritu Santo nos va a recordar. Según la palabra, allá en Juan, si no me equivoco, 14:26 dice, y les enviaré el Consolador para que les recuerde y les enseñe todo lo que yo les he dicho. Entonces, por eso, cuando la palabra del Señor la ponemos en nuestro corazón, el Espíritu Santo trae
esa acción en ese momento para que usted y yo no pequemos deliberadamente. Mire, yo no sé usted, pero yo ya no, pecar ya no se puede. Por eso es que dice, pero ¿cómo es posible que un cristiano siga pecando? Bueno, si realmente el Espíritu de Dios vive en él, ya no se puede pecar igual, hermanos. Ahora, si ya puso triste al Espíritu Santo, pues va a pecar y va a pecar y va a pecar y nunca va a parar de pecar, porque el Espíritu Santo hace rato que ya no lo quiere escuchar. Acuérdese, Jesús es un caballero. Y si usted le escucha, el consejo del Señor va a estar siempre con usted y conmigo. Pero en el momento que usted ignore la voz del Señor, hermanos, de ese momento, bueno, pues yo me aparto, dice, sigue tú. Y por eso vemos que hay personas que cometen tantas cosas. Nos instruye en justicia. Uno de los atributos de Dios es que Dios es justo. ¿Y qué dice la Biblia? Mas el justo por su fe vivirá. Y ahí es donde el Señor desea de que usted y yo, hermano, estemos viviendo y caminando en esa justicia. ¿Hay preguntas o seguimos avanzando? Hay mucho que aprender ahí. Amén. Gloria al Señor. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Unas hojas hacia atrás. Ahí en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Primera o segunda? Va a ser primera. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Las afirmaciones de las verdades de la palabra de Dios. Amén. Vean lo que dice en el verso 13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste como palabra, no la recibiste como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Oiga esa expresión, la palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa dentro de nuestro ser. Por eso es que ya usted y yo hacemos un cambio. Pero ¿qué pasa si usted y yo no leemos la palabra de Dios? ¿Qué pasa si usted y yo, amado hermano, no leemos para nada la Escritura? ¿Cómo va a haber un cambio? Amén. Por eso el Señor dice que tenemos que alimentar nuestra alma con su palabra. Mire que somos muy buenos, ¿verdad? Desayunamos, almorzamos y cenamos y volvemos a almorzar y a cenar. También, ¿verdad? Y comemos Facebook, dijo el hermano. Pero palabra de Dios. Si somos sinceros con nosotros mismos, mire, una de las cosas que fundamentaba firmemente la iglesia, ¿verdad? La iglesia contemporánea, era que, hermanos, se esforzaban en leer la palabra de Dios. Mire, hay iglesias, ¿verdad?, que leen la Biblia completita cada año. Se dan la tarea y el desafío que en un año tienen que leer la Biblia desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, leyendo la palabra de Dios. Aunque no les guste Crónicas, hermanos, cuando entren a las genealogías, pero gloria a Dios. Tienen por qué. Si está en la palabra, tiene un porqué. Así que yo les animo en esta noche de que estudiemos más la palabra de Dios, que la leamos, que nos alimentemos de ella.
porque Cristo lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Seguimos analizando el pasaje. Me lo leo una vez más, hermano. El verso 13 que dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que os oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Bendito sea el Señor por eso. Imagínense si la palabra de Dios no actuara en nosotros, ¿qué cambios entonces efectuaríamos? Pero Dios, ¿verdad?, nos da su bendición por su palabra. Seguimos avanzando. Gracias, Señor. Así que hemos visto que la Escritura es inspirada. ¿Quedó claro ese punto? Sí. Toda la Biblia es inspirada, y eso significa que Dios escogió a ciertos hombres en su época, así como, ¿verdad?, los profetas mayores, los profetas menores. Escogió a líderes como Abraham, líderes como Moisés, y toda la generación empezó a desarrollarse. En el Nuevo Testamento, Cristo, estando en oración, fue revelado quiénes iban a ser sus discípulos. Vemos que también Jesús, Él decía en los evangelios, porque lo que yo hablo no lo hablo de mí, sino que todo lo que el Padre me diga que hable, eso es lo que hablo. Jesús siempre se sujetó al Padre en lo que Él le decía que tenía que hacer. Amén. Gloria a Dios. También vemos ahí, como punto 2, que Jehová es el único Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jehová es el único Dios verdadero, y vemos que Él se revela a Moisés en una ocasión. ¿Y cómo le dijo a Moisés? Señor, le dice, cuando me mandes a Egipto y me pregunten quién me envió, ¿qué dijo Dios? ¿Se acuerdan? Diles que yo soy el que soy. Diles que yo soy el que soy. Entonces ahí vemos que Dios revela en cierta manera su nombre, y Él dice, yo soy el que soy, yo soy. Por eso, hermanos, cuando vemos esa expresión yo soy, vamos a ir a algunos pasajes bíblicos y ahí miraremos lo que es la deidad de Dios. Déjeme enseñarle esto esta noche. La palabra Trinidad no la va a encontrar jamás en la Biblia, porque no existe en la Biblia. Lo que sí la palabra nos revela y nos enseña es la deidad de Dios, la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra correcta para nosotros, ¿verdad?, de dirigirnos hacia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la deidad. Y en su deidad, hermano, está, ¿verdad?, el misterio, cómo ellos operan, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice Pablo, grande es el misterio de la deidad, ¿verdad? Dios tomó cuerpo humano, se hizo hombre, caminó entre nosotros, pero, gloria a Dios, porque ahí vemos cómo ese Dios omnipotente, ¿verdad?, toma una humanidad como la nuestra, y Él, por su amor y su misericordia, mira cómo nosotros, ¿verdad?, somos procesados en esa débil carne, pero Él nos da bastante enseñanza para que nosotros podamos continuar. Voy a las notas y dice, el único Dios verdadero se ha revelado como el eterno y existente en sí mismo, yo soy. Amén. El creador del cielo y de la tierra y redentor de la humanidad se ha revelado también encarnado,
los principios de relación y asociación como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 6. Si gusta acompañarme, vaya conmigo a la Escritura. Bendito sea Jesucristo. Capítulo 6, verso 4. Ahí vemos cómo Moisés se le da la revelación y él, escribiendo por la inspiración y revelación de Dios, escribe estas palabras dando a su pueblo Israel. Dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Desde la antigüedad, hermanos, es una buena, digamos, estrategia de enseñanza, así como lo dejó escrito el Señor, usando a Moisés, ¿verdad? Ellos ponían los mandamientos del Señor en las puertas, en la casa, para que cuando uno pasara, la estuviera leyendo ahí. Así que ese es un buen consejo para que usted está comenzando en el Señor, ¿verdad? Usted en su propia inspiración escriba en las hojas por ahí y las pegue por ahí en el refrigerador, las pegue en la puerta, en el baño si quiere, para cuando esté en su privacidad, ahí esté leyendo, hermano, gloria a Dios. Amén. Porque ahí usted está memorizando la palabra de Dios. Ahí usted en su privacidad está alimentando su alma. Amén. Asimismo lo dice Isaías 43. Vamos a avanzar porque el tiempo es cruel. Bendito sea el Señor. Isaías 43. Estamos corroborando que la palabra de Dios afirma todo lo que ella misma enseña. Gloria a Dios. Isaías 43, versículo 10. Si la encuentra, léalo por favor. Gloria a Dios. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo, que yo escogí, para que me conozcáis y creéis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Alabado sea nuestro Padre. Ahora, fíjese la expresión. Le pregunto, ¿quién escribió este libro? Isaías. Isaías. ¿Y para quién lo escribió? Para el pueblo de Israel. ¿Cuántos me siguen? Sabe que este versículo, ¿verdad? Con respeto, sin malicia ni dañar a nadie, pero este pasaje lo ocupan mucho los testigos de Jehová para apoyarse en su creencia. Por eso dicen que ellos son testigos de Jehová. ¿Por qué no le dice el que está a su lado? Nosotros somos testigos de Cristo. Nosotros somos testigos de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, Jesús dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Así que Jesús te da el poder del Espíritu Santo para que seas testigo del poder de Cristo. Alabado sea el Señor. Amén. Así que aquí vemos cómo el profeta Isaías corrobora, ¿verdad?,
parte de esa deidad en el verso 10 diciendo: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios con minúscula, ni lo será después de mí. Dios es el Todopoderoso, es el Adonai, el Elohim, el Shaddai, y fuera de Él no existe poder, hermanos. Al menos eso es lo que Él nos ha revelado a nosotros. Lo revelado es para nosotros, lo que Él tiene reservado solo Él lo conoce. Así que si nosotros nos conformamos a la palabra de Dios, hermano, usted va a vivir su vida tranquilo, confiado, en paz. Pero pasa a veces, hermano, que por algo motivo, ya sea el enemigo o la persona misma, tiene inquietud de saber más cosas y se empieza a buscar, hermano. No se haga daño a usted mismo. Si Dios no lo ha revelado, es que usted quiere que esté en paz el Señor. Pero hay personas que quieren saber más de lo que está escrito y terminan, hermanos, frustrados, porque acuérdese, Dios es el que revela y Él es el que revela lo que Él desea. Amén. Pero el Señor revela más cosas o cosas nuevas, claro que sí. Métase en ayuno y oración y el Señor hará cosas grandes también. Amén. Algo que le quiero compartir. ¿Quién dijo Jehová que Él es? El yo soy, ¿verdad? Y algo que impacta a mi corazón es cómo Jesús, cuando Él se le empieza a darse a conocer, Él se proclama: yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy, dice Jesús, la resurrección y la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo, dice Jesús. Yo soy la luz de los hombres. Yo soy el agua viva. Yo soy, Jesús es Dios. El alfa y omega, el principio y fin. Aleluya. El alfa y omega y principio y fin. Jesús es el primero y el último, el principio y el fin. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, dice Jesús, si no es por mí. Imagínense tanto que hay que aprender. Y uno apreciar lo maravilloso que el Señor es con nosotros. Y entre más usted se empape de conocimiento, hermano, el Señor va a ampliar su sabiduría. Y cuando usted menos lo piense, el Señor va a empezar a usarlo como usted nunca antes se hubiera imaginado. Amén. La experiencia hacia el maestro. Pero si no tenemos experiencia, ¿cómo nos van a promover? Y si lo aplicamos en nuestro trabajo secularmente hablando, si usted es un ayudante y no se esfuerza en aprender más, va a seguir como ayudante. Pero si usted se esfuerza a conocer y aprender más su trabajo, un día ya no va a ser el ayudante, un día va a ser el maestro de obras. ¿Cuántos tenemos oídos para oír? Así mismo en el Señor, hermano. Si usted un día quiere ser maestro de la palabra, esfuércese. Algún día quiere predicar la palabra, esfuércese. ¿Cómo, hermano? Leyendo la palabra, pidiéndole al Señor que lo llene de su sabiduría. Clame al Señor en oración, preséntele un ayuno 2 por semana y después usted me contará: Señor, tenía razón el pastor. Amén. Dios honra al que le honra. Y Él ve el esfuerzo nuestro, hermano. Hay mucho que aprender. Nos vamos a quedar en el punto 2. El próximo miércoles seguiremos aquí, como dicen por ahí, a la misma hora y en el mismo canal. Así que miércoles, aquí en Conroe, Texas, estamos transmitiendo desde el hogar de los hermanos González. Así que le damos gracias al Señor por la vida de mi hermano José, la vida de mi hermana Carmen, que abren las puertas de su hogar para que la bendita palabra del Señor, ¿verdad?, sea enseñada y proclamada.
Así que inviten a sus vecinos, a sus conocidos y familiares, porque cada miércoles, con la ayuda del Señor, aquí estaremos, ¿verdad?, enseñando las Sagradas Escrituras. Póngase de pie conmigo en esta noche. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor. Y recuerde, Dios, desde que estaba en el vientre de su mamá, lo eligió para que usted y yo seamos hijos del Dios Altísimo. Padre, te damos gracias en esta noche por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que a través de su palabra usted nos enseña, nos instruye, nos redarguye, Señor, y nos justifica y nos enseña a vivir una vida de acuerdo a lo que usted ha establecido. Ayúdanos, Señor, a recuperar esos valores, que seamos personas, Señor, respetuosas, amables con nuestros semejantes, que no hagamos diferencia de personas, que no hagamos excepciones de personas, sino que podamos respetar y amar, Señor, a todo aquel que podamos, Señor amado, extender nuestro afecto, nuestro cariño, nuestra ayuda, Padre. Gracias por este tiempo que nos permite compartir su palabra. Que su palabra, Señor, nos guíe a toda verdad y a toda justicia, para que todo lo que hagamos día con día, Señor, sea de agrado suyo. Gracias damos en el nombre maravilloso de Jesús. Tu amada iglesia, tus hijos decimos amén y amén. Hermano José, vamos a despedirnos de los hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor esté en sus corazones.